Bienvenidos. En este video vamos a dar la teoría sobre las barras de herramientas de digitalización que se manejan en QGIS y vamos a dar los pasos e indicaciones para que realicen una práctica. Bien. Para empezar, ¿qué entendemos por digitalizar? Bueno, como vimos en la clase virtual, nosotros podemos digitalizar un mapa de papel y pasarla a la computadora, ¿sí? Podemos también digitalizar información digital a digital, es decir, con base a nuestra información digital podemos generar la propia. Por ejemplo, en QGIS, dependiendo del proveedor de datos, en algunas ocasiones no se permite editar las capas. Por ejemplo, INEGI o incluso algunas capas vectoriales de otras infraestructuras de datos espaciales no se permiten editar o modificar. Y bueno, por ejemplo, los mapas bases, a veces necesitamos un área concreta que no encontramos en otras infraestructuras de datos espaciales o bibliotecas digitales o geoportales y necesitamos crear la nuestra. Entonces nosotros podemos utilizar un mapa base desde QGIS y ahí podemos nosotros utilizar las barras de herramientas para crear nuestra propia información. Entonces, en ese contexto podemos decir que digitalizar en el ámbito SIG, ojo, muy importante eso, ¿de acuerdo? En el ámbito sí podríamos definirlo como crear nuestros datos o bien pasar información a información geográfica. Es lo que estaba tratando de comentar, ¿sí? O sea, de un mapa base que no se puede modificar, podemos generar la propia. Con esto es importante aclarar que simplificando una imagen, aunque sea en formato digital, no es información geográfica como tal, puesto que no lleva datos enlazados. Entonces nosotros podemos escanear una fotografía o descargar una foto o un mapa de internet y lo podemos dibujar, ¿sí? En ese caso utilizando las barras de herramientas en una capa vectorial, ¿sí? de polígonos. Y bueno, pero aún así tendremos que configurar la capa para que ya esté georreferenciada, ¿no? O lleve ciertas informaciones geográficas. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí nomás quiero que entendamos el concepto de digitalizar, porque lo vamos a aplicar para QGIS. Bueno, ¿dónde podemos obtener los datos para digitalizar? Bueno, lo podemos obtener desde mapas bases, lo podemos generar desde simple imágenes, lo podemos obtener desde otros geoportales, ¿sí? O infraestructuras de datos espaciales como INEGI, CONAVIO, ¿sí? El INE o otras internacionales como la Air Explorer, el Natural Air, ¿sí? El DIVA, o sea, hay diferentes opciones. Incluso podemos crear la nuestra propia sin necesidad de utilizar otras capas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante que sepamos. Ahora, aquí habla sobre los datos, ¿sí? Aquí lo más importante es nosotros saber qué es lo que queremos, ¿sí? Lo que queremos nosotros digitalizar. Necesitamos, por ejemplo, necesito tener un proyecto o tener una idea de mi necesidad de lo que quiero yo representar en QGIS. Por ejemplo, si yo necesito crear, bueno, más bien vamos a tomar como ejemplo las elecciones, ¿no? En las elecciones electorales podemos nosotros aplicar diferentes parámetros o configuraciones en el hecho de que podemos nosotros crear un directorio en papel y con base a ese directorio nosotros crear nuestra propia información geoespacial, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que con base a ese directorio nosotros podemos crear, por ejemplo, capas de polígonos para ubicar las manzanas de los líderes de manzana, ¿sí? Podemos crear
un polígono que agrupe a las manzanas que representa un seccional y por ejemplo, por cada manzana podemos crear una capa de puntos para que vayamos poniendo, por ejemplo, los nombres o los datos de los jefes de manzanas y de los líderes seccionales. Por ejemplo, esos puntos puede llevar campos, o para que tengamos una idea, podemos crear una tabla, ¿sí?, tipo directorio, en donde tengamos los campos nombre, teléfono, fecha de nacimiento, en su dirección completa, y con base a esa información se va generando los datos de nuestras datos geoespaciales, ¿de acuerdo? Y una cosa importante es que cuando nosotros vayamos creando la información, también se va generando pues información georreferenciada. Bien, ahora continuemos. ¿Qué datos quiero? Bueno, como les dije anteriormente, lo primero que necesitamos saber es qué datos queremos representar, ya que debemos crear una capa u otra. En nuestro caso podemos usar información que serán representados en polígonos, líneas y puntos. Como previamente les dije, yo puedo tener un directorio, ¿sí?, no solo en relación a un proyecto o a un control de campaña electoral. Puedo tener una lista de proveedores, por ejemplo, una lista de clientes, ¿sí? Entonces, una lista de negocios, una lista de mis lugares favoritos, algo parecido como vimos en las sesiones 2 y 3, de cuando representábamos o agregábamos puntos de los lugares donde viven sus compañeros o en las regiones donde viven sus compañeros en Google My Maps. Entonces, eso es lo que yo necesito que entendamos, de qué datos quiero representar, ¿sí? En ese caso, recuerden que si es polígono, pues un polígono que representa la manzana puede llevar 1, 2, 3 datos, ¿sí? Un dato nada más es qué manzana es. Le puedo agregar otro dato a ese polígono de qué región es, de qué municipio, de qué estado, ¿sí? De todas formas, le decía que podemos incluso hasta descargar información de INEGI, de las secciones amanzanadas, que por cierto en mi canal de Instructor Chablé ahí está cómo descargarlo, pero también podemos crear la nuestra, ¿sí? En el caso de líneas podemos armar, por ejemplo, de la casa del representante estatal, que se vaya trazando rutas hasta la casa del líder seccional, y de ahí podemos armar insertar otras líneas que vaya del seccional hacia los líderes, ¿no? O de mi casa a mis proveedores, o de mi casa a mis clientes. Y los puntos, pues ya tenemos una idea más general que hable en relación a ¿cómo se llama?, a un directorio, ¿no? Por cada punto representa a una persona, un cliente, un proveedor, y ahí ya podemos agregar, como les estaba diciendo, nombres de las personas, domicilio, edad, teléfono, etcétera, ¿no? Cuánto me debe, abono, etcétera. Entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, en ese caso, pues aquí ya todo dependerá de la escala y el tema que deseemos hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí les presento las barras de herramientas de edición. Aquí sí es necesario que me vayan dibujando o pasen a su libreta, ¿sí? O puedes dar un screenshot y lo pegas en tu documento para que lo agregues en tu práctica, pero sí es importante que pases esta información a tu libreta, ¿de acuerdo? Son los iconos. De todas formas, te paso una tabla, ¿sí?, con las herramientas de digitalización básica que con algunas funciones. Por ejemplo, si observamos aquí en la pantalla, vemos que está añadir objeto espacial, añadir línea, luego objeto espacial, añadir polígono, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, añadir punto, por ejemplo, ¿no? Añadir objeto espacial punto, ¿sí? Entonces, son todas las capas, pero me interesa más que nada esta barra de herramientas la que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí dice añadir objeto espacial, pero aquí puede ser polígono, línea, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a pasar. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a pasar
a una demostración de cómo insertar una capa, ¿sí? de polígono, línea, y con base a eso vamos a hacer otras. ¿Sale? Muy bien. Entonces hasta aquí ya van a realizar sus apuntes para que sea su resumen, vaya. Muy bien. Bien, pues ya tenemos QGIS abierto. Recuerden que antes de empezar a trabajar debemos crear nuestra carpeta. Estas son las recomendaciones que les hago siempre en las clases virtuales. Recuerden que pueden crear la carpeta al momento de guardar su proyecto o irse al explorador. En mi caso, por ejemplo, y me voy a mi UCB, busque mi carpeta, por ejemplo, prácticas tercer semestre, y ahí, por ejemplo, creo una carpeta. Yo aquí le voy a llamar, por ejemplo, en sesión 13, práctica Chablé, por ejemplo, digitalización. ¿De acuerdo? Esa es una manera. Y aquí yo creo la carpeta. Después me voy a QGIS de un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Y ahí guardo el archivo. Lo doy a guardar. ¿Sí? Y ahí busco mi carpeta en mi UCB, por ejemplo. ¿Sí? Prácticas. Luego la carpeta sesión práctica 3. Y ahí guardo el nombre. En ese caso, práctica Chablé digitalización, por ejemplo, ¿de acuerdo? Básica. Esa es una. Entonces, eso es lo primero, guarda nuestro proyecto. Luego, podemos nosotros, recuerden que a minutos antes les comenté sobre dónde agregar datos. Recuerden que yo puedo insertar datos, ya descargarlos de INEGI, etcétera, o crear la mía, ¿no? Desde un mapa base o una imagen, etcétera. Pero recuerden que si van a utilizar capas externas, primero, ¿sí?, deben colocarlo en esta carpeta. ¿Sale? Muy bien. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de digitalización. Para ello, vamos a utilizar el menú capa, ¿sí?, en la opción que dice crear capa. ¿Sí? Vamos a utilizar primero las capas de GeoPatch. Vamos a crear 3 capas, ¿sí? Una de puntos, una de líneas y uno de polígonos, ¿sí? Con base a un caso práctico, vamos a ponerle ya las que lo comenté sobre las campañas electorales, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un mapa base. Recuerden que para insertar un mapa base tenemos que ir al menú web, Quick Map Service, y vamos a descargar del geoportal de Google lo que son caminos, ¿sí? Vamos a ver, y ahí ya tenemos nuestro mapa base, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí está. Vamos a utilizar, por ejemplo, una zona. Vamos a ir por acá, por ejemplo. Vamos a ver por aquí. Miren, aquí está. Vamos a utilizar esta zona, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar esta. Muy bien. Ahora, acá, por ejemplo, vamos a digitalizar toda esta región. No sé qué región sea, ¿sí? Vamos a llamarle 259, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a digitalizar esta parte y que no está habitada, o también podemos utilizar estas zonas que están por acá. ¿Sale? De hecho, se dan cuenta, no hay muchos cuadritos por acá y aquí sí. ¿Sale? Entonces podemos decir que esas son manzanas, pero pues es cuestión de que ustedes vayan eligiendo las zonas. Por ejemplo, vamos a agarrar esa, podemos agarrar cualquiera de esta, está más práctica esta. Incluso aquí hay diferentes tipos de polígonos. Vamos a llamar esta la región, la región 220, aquí lo dice, región 220. Vamos a ver esta zona, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos? Recuerden que les decía que necesitamos primero trabajar nuestros datos.
antes de empezar a crear nuestras capas, necesitamos primero saber qué datos va a llevar nuestras capas. Podemos utilizar en nuestra libreta, armar nuestras tabletas. Yo voy a usar Excel ahorita, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, yo voy a llamar, por ejemplo, capas de polígono, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a representar? Las capas de polígonos va a representar manzanas, ¿de acuerdo? Esas manzanas, ¿sí? ¿Qué datos va a llevar? Bueno, va a llevar una tablita. En ese caso, que puede llamar, puede ser, por ejemplo, que sea datos, por ejemplo, de qué región es. En ese caso ya vemos que es la región 220, ¿sí? ¿Qué otro dato puede llevar? ¿Qué manzana es de esa región? ¿De acuerdo? ¿Y cuántos lotes? Porque puede ser que sea una manzana de una hilera y sea lote 1, o sea, por ejemplo, una manzana que tenga lote 2 y lote 3. Entonces puede ser que sea lote, ¿no? Como un tipo de directorio. Y por ejemplo, ya si queremos meter o saber o registrar la cantidad de casas, lo podemos meter, que tenga, por ejemplo, en cuántos hombres, cuántas mujeres, o qué jefes de manzana se encuentran allá, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, jefe de manzana, por ejemplo, ¿no? O líder de manzana. Luego vamos a crear una capa, ¿sí? de puntos, por ejemplo, ¿sí? Esa capa de puntos, ¿sí? ¿Qué va a llevar? Más bien, ¿para qué va a servir esa capa de puntos? ¿Sí? Va a servir para representar, por ejemplo, el directorio de los líderes de manzana. En ese caso va a representar, ¿sí? En ese caso va a representar el directorio de líderes de manzana, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a llamar allá, por ejemplo? ¿Qué le gusta? Nombre completo del líder de manzana, ¿sí? Su domicilio, o su dirección, ¿de acuerdo? Su número de celular o teléfono de contacto, su fecha de nacimiento, por cuando siempre hay que tener fecha de nacimiento. Está bueno mi nombre, ¿sí? En ese caso, por si hay que enviarle un regalo, una postal, por ejemplo, porque hay que tener contentos a los líderes de manzana, es importante que lo tengamos. Entonces, y podemos crear una capa de líneas, si queremos, ¿no? Que decía que nos puede servir para tramar la ruta, las calles, pero con estos dos campos, más que suficiente, ¿sale? En ese caso, copien en su libreta esta tabla, ¿de acuerdo? Porque es la primera parte de la práctica, ¿sí? En ese caso, bueno, ya lo tenemos. Entonces, tenemos una capa de polígono que va a tener 1, 2, 3, 4 campos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar en QGIS. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero ya insertamos, recuerden que nuestra capa base, nuestro mapa base, perdón, ¿sale? Luego vamos a crear nuestra tabla, que en ese caso de los campos que va a tener cada capa de polígono y cada capa de puntos, ¿sale? Muy bien, entonces después vamos a crear las capas. Bien, ahora vamos a ir al menú capa, crear capa, y vamos a utilizar el GeoPatch, ¿de acuerdo? Aquí, en donde dice campo base de datos, tenemos que dar clic en los puntitos para decirle que se vaya a guardar en nuestra carpeta que creamos en principio, en las recomendaciones. En este caso damos un clic, ¿sí? Buscamos nuestra sesión número 13, práctica de la sesión 13, y ahí le ponemos, por ejemplo, y aquí muchos no es necesario que le pongamos capa de polígono, ¿sí? Porque al fin y al cabo nosotros vamos a ver qué va a llevar. Aquí sí sean congruentes con el nombre, porque tal y como lo pongan es como se va a colocar acá, y eso nos va a servir para
se va a utilizar para la simbología cuando utilicemos cuando diseñemos nuestro mapa, ¿de acuerdo? En ese caso aquí que vamos a ponerle, por ejemplo, manzanas de ubicación de líderes, ¿de acuerdo? Listo. Plan. Y ahora, tipo de geometría. Como vamos a dibujar polígonos, aquí le vamos a dar polígono. Tipo de geometría, polígono. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a utilizar un sistema de coordenadas mundial, que es el 4326, pero nosotros deberíamos estar utilizando la 326 UTM 16 Norte, que es la que le corresponde a nuestro estado, ¿sí? De hecho, como me di cuenta, por ejemplo, yo me voy aquí si selecciono la 321614, está por acá por México, si lo observan, ¿sí? Aquí la 31615, que aquí pasa por Quintana Roo, ¿de acuerdo? Bueno, podemos utilizar ese sistema de coordenadas, pero mientras vamos a utilizar el 4626, WGS 84. Grábense eso y anoten en su libreta. De hecho, estos pasos que estamos haciendo, anoten en su libreta. Luego, y aquí en nombre de campo es donde vamos a crear la tabla de atributos, ¿sí? Que son los datos que nos va a servir para aplicar la simbología más adelante. Entonces habíamos dicho que para acá vamos a utilizar los campos que utilizamos o que creamos en nuestra libreta, ¿sí? Que es la región, manzana, el lote y jefe de manzana. En ese caso, ¿a qué región pertenece esta manzana? ¿Sí? Va a ser de tipo texto con una longitud de 30 caracteres, ¿de acuerdo? Porque aquí en región puede ser región o colonia, ¿de acuerdo? Región puede ser colonia, en fraccionamiento, ¿sí? O asentamiento, pero es colonia, región o fraccionamiento, ¿sale? Una vez que ya pusimos el nombre del campo, el tipo de dato que es texto y la cantidad de caracteres que va a aceptar el campo, ya le ponemos añadir a la lista y ahí está. Luego dijimos la manzana, ¿a qué manzana pertenece, no? ¿Qué manzana es la que vamos a capturar? Pues ahí puede ser, generalmente son números, ¿de acuerdo? Va de manzana 5, etcétera, ¿no? Pero también puede ser, generalmente no aplica para manzana porque es en lote A1, lote A2, lote A23, etcétera, ¿no? O lote 1A, pero para manzana son números. Vamos a hacerlo en texto por cualquier cosa, pero lo vamos a poner cuando mucho 3. Bueno, vamos a darle 5, ¿de acuerdo? Y le vamos a añadir. Luego, ¿qué necesitamos? ¿Qué era? El lote. O sea, ¿cuántos lotes tiene esa manzana? ¿O qué lote es el que se va a dibujar? O solo le ponemos el jefe de manzana a la cual pertenece, ¿sí? En ese caso, nombre de jefe de manzana o líder de manzana. Igual texto, vamos a darle 30 caracteres y añadir. Solo esos 3 que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a borrar ese lote. Así vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Así que esa tableta, como en su libreta. Bien, una vez que ya pusimos la ruta donde se va a agarrar nuestra capa de polígono, ¿sí? Ya asignamos el sistema de coordenadas y agregamos los campos, le damos a aceptar, ¿sí? Esperemos un momentito y listo. Y aquí ya se creó nuestra capa. Si doy clic derecho, por ejemplo, a nuestra capa y le doy abrir tabla de atributos, aquí está nuestra tabla, ¿sí? Este campo ID por default se va a insertar, ¿de acuerdo? Es como una clave primaria para evitar repeticiones. Y aquí es región, manzana y nombre jefe de manzana, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí ya solo creamos nuestra capa. Ahora vamos a utilizar las herramientas de digitalización, ¿de acuerdo? Recuerden que la barra de herramientas lo podemos identificar por el lápiz que está acá, por el doble lápiz y por guardar. Ahorita están deshabilitados. Para que se habiliten, tengo que dar clic en el lápiz, ¿de acuerdo? Entonces ahí le doy un clic y aquí aparece lo que es el icono de polígono. Aquí, por ejemplo, vamos a inventar los datos, ¿sí? Aquí vamos a dibujar
voy a dibujar unos 4 o 5 polígonos, ¿sí? Y una cosa importante que cuando vayamos trabajando, vean que está la manita para poder moverse, puedo hacer un zoom, ¿de acuerdo? Y bueno, todo esto que ven acá es por medio de las barras de desplazamiento. Entonces, una cosa importante es que cuando yo estoy dibujando, vamos a hacer la prueba ahorita, por ejemplo, si tengo buena vista, con este tamaño de zoom es más que suficiente, ¿sí? Y listo. Y aquí, por ejemplo, ya terminé de dibujar el polígono, y aquí ya me dice región, vamos a ponerle que es la región 220, manzana 1, ¿sí? Nombre manzana, no, jefe de manzana José Chablé, por ejemplo. Lo voy a aceptar. Ahora, ¿cómo dibujé el polígono? ¿Sí? Bueno, en ese caso, recuerden, puedo yo hacer un zoom con el scroll del ratón o utilizando los botones de acá, que es para aumentar zoom, ¿sale? Y bueno, entonces acá, ¿cómo le hago? Bueno, selecciono la herramienta añadir polígono, doy clic en el primer punto, ¿sí? Luego, en clic, si dibujo una línea en el siguiente punto, me voy a la siguiente esquina, ¿de acuerdo? Y ya se va dibujando. Y aquí no se esperen porque aunque se dibujó como un triángulo, todavía está abierto lo que es el polígono. ¿Ya vieron? En ese caso, pues yo doy un clic. Si por X razón me equivoqué, hice esto, ay, que no sé qué, y etcétera. Bueno, en ese caso aquí puedo dar doble clic, por ejemplo, o clic derecho, más bien clic derecho para cerrar. Pero si me equivoqué, les decía, pues no pasa nada. Ustedes pueden eliminar este polígono, ¿sale? Entonces, bueno, entonces aquí voy a dar escape, lo pueden eliminar. Basta con que nosotros utilicemos las herramientas de selección que ven acá. Es decir, yo puedo seleccionar objeto espacial, le doy un clic y aquí ya se habilita lo que es el bote, en el caso borrar lo seleccionado, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces ya me regreso aquí a la herramienta de polígono y le decía que para dibujar nada más tienen que dar un clic en un punto inicial, luego clic en el otro punto, luego clic, en este caso lo estoy dando en cada esquina. En ese caso, como es un cuadrado, el objetivo es dibujar un cuadrado, ya lo tengo. Ahí doy un clic derecho y ya se cierra el proceso de dibujar y ya se abre, la ventana de captura. En ese caso, recuerden que es la región 220, manzana, va a ser la manzana 2, ¿sí? Y el jefe de manzana es Luis Peraza, por ejemplo. Y doy a aceptar. ¿De acuerdo? Luego, y así voy dibujando los polígonos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, doy un clic otra vez en las esquinas y listo. Cierro y ahí aparece región 220, manzana 3 y aquí ponemos, por ejemplo, a Carolina Sánchez, ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces damos a aceptar y ya está. Cuando termine yo ya dibujar mis polígonos, ¿sí? En ese caso ustedes van a dibujar mínimo 6 polígonos, ya le dan guardar, ¿sí? Y ya luego deshabilitan conmutar edición otra vez en el lápiz, ¿de acuerdo? O si no le dan, de hecho vean cómo está aquí en la esquina, aparece un polígono con una rayita, un mini lápiz, no se alcanza a ver, pero aquí está, ¿de acuerdo? Ustedes dan clic derecho y le dan conmutar edición, por ejemplo, aquí, puede ser cualquiera de los dos, aquí o acá. En ese caso lo desactivo y listo. Así es como nosotros dibujamos. Ahora vamos con la capa de puntos, ¿de acuerdo? En este caso dense cuenta que está acá el símbolo en la pantalla como un apuntador, es porque se quedó seleccionado el polígono, como si dibujáramos, ¿de acuerdo? Pero dice añadir objeto no es editable. ¿Por qué? Porque no está el lápiz activado. Ahora, yo quiero usar la manita para moverme, no pasa nada, selecciono, ahora sí ya puedo moverme, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a crear una capa de puntos, ¿sí? Porque supone que por cada manzana hay un ¿cómo se llama? Un jefe. De hecho, por cada polígono, recuerden, si observan acá la lista, puede ser que en la
nosotros ocupamos pues toda la manzana, pero aquí puede ser manzana 14 y atrás manzana 15, ¿sale? O sea, por esta calle manzana 15 y por esta calle la manzana 14. Pero vamos a hacerlo global mientras, ¿sale? Esas son situaciones que ustedes deben analizar. Ahora, vamos con la capa de puntos. Para insertar la capa de puntos, vamos al menú capa, crear capa, nueva capa de GeoPage, ¿de acuerdo? Y aquí en base de datos vamos a seleccionar la carpeta donde guardamos el proyecto al inicio. Le damos un clic, ¿sí? Y aquí le ponemos, por ejemplo, vamos a llamarle directorio de líderes o jefes de manzana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner acá Chable para que no se pierda. Guardar. Luego recuerden que hay que agregar el tipo de geometría. En ese caso, como un directorio, ¿sí? Pero va a estar representado por una capa de puntos. En ese caso le doy puntos, ¿de acuerdo? Seleccionamos el sistema de coordenadas 4326. En dado caso que no lo encuentren, recuerden que van aquí al mundo que está a un lado, a un costado del lado derecho, y aquí ya nada más buscan 4326. De hecho, aquí lo tienen seleccionado y aquí está, ¿de acuerdo? Es esta, pero aquí aparece, nomás dan a aceptar y listo. Ahora vamos a insertar la capa. Recordemos que la capa de puntos va a tener en ese caso, nombre completo, domicilio y celular y fecha de nacimiento. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, aquí en campo ponemos nombre completo, por ejemplo, va a ser tipo texto y ahí va a ser una longitud de 30 caracteres y le damos a añadir puntos. ¿De acuerdo? Hasta aquí no va a haber ningún problema con insertar los campos. ¿De acuerdo? Luego vamos a teclear domicilio, por ejemplo, igual tamaño 30, añadir campos. Pues como es lo mismo no pasa nada, aquí se va agregando, ¿sale? Luego, por ejemplo, celular, en ese caso puede ser número también, pero vamos a hacerlo en texto y vamos a dejarlo 20 caracteres o 15, no pasa el largo. Ahí está. Y luego su fecha de nacimiento, y acá, por ejemplo, si verificamos, está el campo fecha, lo podemos seleccionar así y le vamos a añadir. Nomás aquí hay que tener cuidado, más bien no cuidado, sino tener la observación de que esté almacenado en cómo es el formato de tu computadora, la configuración regional, si español, México, Estados Unidos, etcétera. En este caso vamos a añadir y aquí está. Entonces ya le vamos a aceptar y ya se creó nuestra capa, ¿sale? Verificamos nuestra carpeta para que se den una idea y aquí están, ¿sí? Manzanas y directorio, ¿sí? Bien. En ese caso aquí ya se creó, vemos aquí tenemos los iconos de raster, de polígono y de puntos. Entonces vamos a dibujar 3 puntos, un punto para cada manzana, ¿de acuerdo? En ese caso, pues vamos seleccionamos lo que es la capa de puntos, damos clic derecho, ¿sí? Le damos conmutar edición, ¿de acuerdo? Y ya se habilitan las herramientas. De hecho, aquí aparecería el lápiz habilitado. Entonces, vean el icono que está aquí, ¿de acuerdo? Ya cambió a 3 puntitos. En ese caso, es añadir objeto o añadir objeto de punto, ¿de acuerdo? Entonces, le damos un clic y vean cómo cambia el puntero del ratón. O sea, de la manita cambió a un puntero. En ese caso, por ejemplo, esta persona vive más o menos aquí en medio. Le damos un clic y ahí está, nombre completo, José Luis, por ejemplo, o José Chable, por ejemplo. Domicilio, región 220, manzana 1, lote 5, ¿sí? Calle en 74, ¿de acuerdo? Celular, ¿de acuerdo? Y falta la fecha de nacimiento. De hecho, usted puede hacer más ancho ¿cómo se llama la ventana? Ahí está. Fecha de nacimiento. Vean que está puesta como primero el año, el mes y el día. En este caso vamos a poner acá, por ejemplo, 1983. Ahí no la agarró. Pero vamos a utilizar. Ok. Es que tiene acá en la flechita. Aquí ponemos lo que es, ¿cómo se llama? Seleccionamos la fecha. En este caso, de aquí ponemos 1983. ¿Sí? Aquí seleccionamos marzo y le vamos a poner 28. Y aceptar.
Y aquí ya se dibujó un punto, ¿ya vieron? Ahora el siguiente punto vamos a ponerlo por acá. Damos un clic, por ejemplo. Aquí ponemos Luis Peraza, ¿sí? Domicilio, región 220, manzana 2, lote 1, calle 72, por ejemplo, ¿no? Celular, y la fecha de nacimiento, recuerden que damos en la flechita, ¿sí? Le ponemos que esta es del año 2000, porque es una persona joven, ¿sí? Y nació pues, en octubre del 2000, pero el 31. Vamos a aceptar y ya se creó el punto. Y otro jefe manzana vive por acá. Doy clic en el punto, ¿sí? Aquí le ponemos, por ejemplo, Carolina Pérez, ¿sí? Domicilio región 220, manzana 3, lote 18, calle 70, ¿sí? Celular, y fecha de nacimiento, pues igual, ¿no? Ponemos acá que podemos teclearlo, buscarlo o teclearlo directamente, ¿sí? En este caso 1982, ¿sí? Que es de agosto, septiembre, bueno, agosto no pasa nada, ¿sí? 28, por ejemplo. Ya damos a aceptar y ya se creó. Ya terminamos y así lo vamos a hacer con los demás puntos que nos faltan. Cuando terminemos, damos clic en el disco de guardar, esperamos un momentito. Cuando ya se haya guardado, le damos clic en el lápiz para desactivar la edición y ya está. ¿De acuerdo? Vamos a guardar nuestro proyecto en forma general o archivo guardar, proyecto guardar, perdón, y listo. Y revisamos las tablas de atributos, damos clic derecho, abrir tabla de atributos y aquí nos muestra nuestra información capturada. ¿Ya vieron? Los jefes de manzana y ahí está. Entonces, y acá por ejemplo, pues esta es una mapa base, pues no nos sirve. Si queremos la eliminamos y no pasa nada, ¿sale? La podemos eliminar y listo. Bien, entonces el siguiente paso, recuerda que debes agregar la etiqueta de texto, ¿sí? O la anotación, más o menos por acá, por ejemplo, le das doble clic y aquí le pones, por ejemplo, el nombre que te indique en Classroom, práctica o actividad, por ejemplo, actividad 15 o actividad 16, ¿sí? Práctica, sesión 13, herramientas de digitalización, por ejemplo, digitalización básicas, y ahí pones un nombre completo, ¿sí? José Luis Chablé, tu actividad, ¿sí? Y ya, le vas a nomás a aceptar y ya para que se vea. Si lo hiciste en equipo, ¿sí? Y ya nomás agregas el nombre de la persona que está acá. Luego, le das a guardar y ahora lo exportas a PDF. En ese caso te vas a menú proyecto, te vas a exportar, ¿sí? A PDF, ¿de acuerdo? No mueves nada, le das a aceptar y lo tienes que guardar en tu carpeta. En ese caso te vas a tu práctica digitalización y ahí le ponemos, por ejemplo, evidencia de QGIS, ¿sí? Sesión 13, ejemplo. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Tú le puedes poner cualquier nombre que tú quieras. Listo. Ya que ya lo guardaste, ya cerramos QGIS. Y este archivo, si lo dices en Excel, adelante. Pero recuerda que esa tabla lo debes hacer en tu libreta, ¿sale? La zona que vas a agarrar depende de ti. Puede ser cerca de tu casa, como tú veas. Bien, ahora ya tenemos la información. Bueno, en ese caso yo voy a guardar también mi archivo de Excel por si tengo computadora. Voy a archivo, guardar, ¿sí? Lo voy a guardar en mi computadora, en ese caso en mi carpeta de práctica, y aquí pongo tablas de datos para capas Chablé. Es un ejemplo. Y listo. Ya cierro. Y ahora sí ya tengo todas mis evidencias. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo? Bueno, tengo mis dos capas GeoPatch que creé, mi proyecto de QGIS, el archivo de PDF, ¿sí? Que es lo que necesito, que sí sé que lo hicieron en QGIS. Y bueno, mi tabla de Excel, que lo puedo hacer en papel también, ¿sí? Entonces ya lo que sigue es comprimir, en este caso,
Para comprimir, recuerden que hay dos maneras. Una de ellas es teniendo el WinRAR, dando clic derecho, le doy comprimir como sesión 13, que toma el nombre de la carpeta, y ahí está. O si no tienes WinRAR, seleccionas, ¿sí?, tus archivos, en este caso un clic sostenido hacia abajo hacia arriba, le das clic derecho y le das enviar a carpeta comprimida en zip, y ya se genera la información. Y este archivo comprimido en zip es el que vas a enviar a tu Classroom, ¿de acuerdo? Muy bien, espero te sea más entendible este modo de realizar la práctica. Y bueno, recuerde que si no puedes entregar la práctica, por lo menos ve el video y realiza la descripción de pasos, ¿de acuerdo? Y bueno, también se va a pedir captura de pantalla de enterado en los comentarios del video. Así que vas a entregar tus archivos, la descripción de pasos y en el PDF que se exporte de QGIS y capture pantalla, ¿sale? Muy bien, pues estamos en contacto y bueno, pues hasta la próxima.